Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Mirando la Vida está nuevamente frente a ustedes. Dios lo ha permitido. Siempre cuando nos despedimos decimos, si Dios lo permite, estaremos con ustedes. Bueno, Dios lo ha permitido y en esta mañana tenemos una visita muy especial. Le voy a decir a él que se presente, que me diga de dónde es y qué está haciendo en Argentina. Por favor. Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de los que nos están observando hoy. Efectivamente estoy en Argentina, pero no he nacido en este país, que es hermoso, claro está. Mi país natal es Costa Rica, es un pequeño país que queda en Centroamérica. Es un país chico, 51.100 kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes, ¿verdad? Que somos muy pocos. Y yo doy muchísimas gracias a Dios porque a la edad de 25 años Él permitió que saliese de Costa Rica y comenzase a trabajar como voluntario en una ONG en África Occidental. Por eso estoy vestido así. Es claro, tiene una ropa muy especial, ¿eh? Y yo le iba a preguntar por qué se la pone. Exacto. Cuando vivimos en estos lugares donde las temperaturas superan los 55 grados centígrados durante 2-3 semanas al año y luego una temperatura promedio de 43 grados, necesitamos utilizar bastante ropa de algodón. Acá en el verano normalmente cuando hace calor la gente se quita la ropa, Sí. pero allá en África y en otras latitudes nos colocamos más ropa para proteger nuestra piel en contra de los rayos solares y eso nos da un poco de humedad y protegernos en contra de posibles enfermedades. Así que utilizamos ropas un poco diferentes, pero de algodón. Esto es muchísimo mejor que la ropa sintética. Bueno, aclarado el problema, ¿eh? Por eso está con esa, para mí es una túnica. Exacto. Exacto, bueno. Así Y te falta el gorrito, porque Sí, claro. utilizamos también el gorrito que es como el sombrero Ajá. para el gaucho. Ajá. Entonces el gorrito y también el turbante, Ajá. esto nos protege en contra de los rayos solares, del calor y también del polvo, porque hay momentos en que se levantan polvos de arena, estamos muy cerca del desierto Sahara y es muy complicado. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de escucharle a él hace poquito, estuvimos en Pacheco, Sí. donde él hizo una reseña. Contame algo, ¿cómo vive la gente? ¿Quiénes son los que habitan el lugar ahora donde estás vos, en África? Junto con mi esposa, muchas gracias, vivimos en zona rural, es decir, Senegal tiene su capital, Dakar. Se acuerdan probablemente del Rally París-Dakar que se hacía allá en África, pero que ahora por circunstancias de seguridad se hace en el continente americano. Justo acá también, en Argentina, Chile, en el Atacama. Entonces nosotros vivimos a cerca de 1.000 kilómetros de Dakar, la capital de Senegal, en zona rural. Es una zona donde la mayoría de la gente o es agricultora o es ganadera, pero son culturas de subsistencia. Así que la mayor parte de la gente no tiene un salario, sino cuando llueve, entonces dedican mucho esfuerzo para trabajar la tierra esperando una cosecha. Y los ganaderos están muy felices de que su ganado pueda reproducirse, venden algunos para comprar los cereales necesarios para poder subsistir. La mayoría de la gente no tiene un trabajo con salario, pero también hay comerciantes, entonces ellos pueden a través del trueque u otra manera ganar algo de dinero. Debido a las sequías que son cíclicas, entonces la población ha decidido hacer que a veces el 10% de la gente que habita una aldea, una ciudad, o hasta inclusive el 30% salga, emigran básicamente a otros países de África o bien a Europa. Y se supone que muchos africanos pasan por Europa. Probablemente han visto en el noticiero los medios de transporte que utilizan para cruzar el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Otros utilizan el avión y entran con su documentación porque la inmigración comenzó desde hace varias generaciones. Y algunos africanos donde yo vivo que tienen nacionalidad europea y pueden entrar a su casa en cualquier momento. Entonces emigran, trabajan y envían dinero a casa para así ayudar en tiempos de dificultad.
bueno, no es fácil la vida allí entonces, ¿no? No es fácil por la temperatura y otros aspectos. Ajá. Digamos, ¿y las clases sociales están muy marcadas? Sí, pero el factor económico no determina, la verdad, las clases sociales. No, la sociedad no está tan estratificada como la de la India, que tiene sus castas, y normalmente la persona que entra a una casta no sale nunca, y sus hijos van a permanecer en esta casa toda la vida. Eso propone el hinduismo, el budismo. Pero donde reina el Islam, que es donde yo vivo, no es tanto por el factor económico, sino por el apellido. Entonces, donde yo vivo, tenemos los nobles, Ajá. también los religiosos, los herreros, los trovadores, y así está estratificada la sociedad. Entonces, depende del apellido de la persona. Si has leído la Biblia y si conoces un poco de la historia de grupos de culturas conservadoras, notarás que se da la misma cosa. Sí, sí, sí. El pueblo de Israel tenía un rey. ¿Te acuerdas muy probablemente del rey David y su hijo Salomón y así sucesivamente? Entonces el rey era única y exclusivamente de la tribu de Judá. Claro. Entonces no podía haber un rey que venga de otra tribu. Y los religiosos eran los descendientes de Leví. Ajá. No podía haber un sumo sacerdote que no fuese fuera de esa descendiente. tribu, claro. Y descendiente de Aarón específicamente. Claro. Y esto de generación en generación. Esto lo observamos en muchas culturas conservadoras. Ajá. Y en varios grupos étnicos de África esto se da. Entonces puede haber un levita o un esclavo que tenga mucho dinero, pero eso no lo va a hacer salir de su clase social. Claro. El mundo es diferente. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Hay mucha niñez. Sí, básicamente porque los musulmanes tienden a casarse hasta con 4 esposas. Se practica la poligamia. A veces uno no puede ni con una, pero ellos se casan hasta con 4, legalmente hablando. ¿Por qué? Reina el Islam. Entonces, esto significa que tienen Hay muchos niños, hijos. claro que sí. Entonces, si ves que hay musulmanes viniendo a Argentina, cabe la posibilidad que algunos de ellos ya tengan 1 o 2 esposas y vienen acá para casarse y tener más hijos. Así que si tienes un amigo musulmán, pregúntale si ya está casado, con cuántas esposas, porque capaz que de verdad ya está casado. No vayas a hacer la 3ª o la 4ª sin darte cuenta. La verdad, esa cultura no me gusta, ¿eh? Y a Dios tampoco. Exactamente, No, porque no. cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios creó a Adán y a Eva. Claro. Si Él quisiese establecer la poligamia, hubiera creado a Adán, a Eva, a Susana, a María, Claro. y así llena la tierra más rápido, pero no lo hizo así. No. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Las personas en Zárate, yo estoy muy seguro, tienen una Biblia en casa. Básicamente nuestra cultura occidental ha recibido influencia judeocristiana. Por eso acá se practica la monogamia, tanto en Argentina como en otras localidades. Esto es lo correcto, esta Claro. es la voluntad de Claro, Dios. claro. Y por eso vamos a otras latitudes donde está el budismo, el hinduismo, el islamismo, con el propósito de que tengan un contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, y orienten sus vidas para agradar a Dios, que eso es importante. Claro. Es un poco entrar en la cultura de ellos, ¿no? Es muy difícil, ¿o no? Depende ¿Son de la cerrados, preparación. son abiertos? Los dos, y depende de cada persona, pero en la medida en que vos estés preparado, así vas a poder contextualizarte y entrar en la cultura para provocar los cambios que son necesarios. Si no estamos preparados en cualquier área, si vos tenés que hacerte una cirugía a corazón abierto y me dices a mí que haga la intervención no siendo yo médico, va a ser un desastre. Tenemos que estar preparados para poder hacer un trabajo idóneo, adecuado. Así Claro. que también para ayudar a estas comunidades a su desarrollo integral, porque trabajamos en una ONG y les ayudamos en diferentes áreas, tenemos que estar preparados. Hay comunidades donde nunca se había hecho una campaña de vacunación, no conocían esto. Cuando llegamos nosotros tuvimos que concientizar a las personas, que ayudarles a que entendiesen que era favorable. A veces tomábamos fotografías y ellos pensaban que estamos robándole el alma. Hay
tantas costumbres diferentes, Claro. tantas creencias extrañas Claro. en una zona que es rural, como mencioné antes, donde no hay tantas escuelas, no hay forma de estudiar, que tenemos que entender cómo ellos piensan y desde eso ayudarles a Claro. que progresen. Qué Por eso los argentinos y a la gente viviendo en Argentina podemos ser de bendición y de ayuda a estas comunidades. Y lo más importante es simplemente conocerlas y hablar con Dios, orar a Él para que Él haga una transformación integral de cada una de sus comunidades. Esto es importante. ¿Qué te parece? Una cosa, el idioma. Sí, en África se hablan muchísimos idiomas. El continente está dividido en poco más de 54 países políticos. Yo vivo con mi esposa, que es argentina, en uno de estos países que se llama Senegal, cuya capital mencioné anteriormente, Dakar. Y nosotros vivimos en una aldea cerca del río Senegal, donde habitan los Soninké. Los Soninké es un grupo humano que habla precisamente esta lengua. Ajá. Y para decir Dios en Soninké decimos Allah, como la frase ojalá que hemos adquirido en castellano por el árabe. Porque los Soninké han sido islamizados y el árabe les ha sido enseñado. ¿Y vos tuviste que aprender el idioma de ellos? Claro ¿Y tu esposa que sí. también? Y se aprende fácilmente, en contexto, jugando con los chicos, trabajando con ellos, aprendiendo los nombres de los objetos, de las aves, de los árboles, en la vida diaria. Y es interesante. Así aprendemos los saludos, así aprendemos las palabras, y logramos conversar, inclusive de cosas abstractas. El saludo, la respuesta al saludo principal en cualquier momento del día es Majam. ¿Lo puedes decir allá en casa? Majam, que es muy sencillo. Sí. Majam significa solamente la paz. Entonces, cuando yo te pregunto, aunque no entiendas la pregunta, Ankubare, tú respondes, Machan. Joritorantanga, Machan. Ankin Ankubare. Sí, Machan. Claro, probablemente conoces algunos senegaleses que trabajan, ya sea acá en Zárate, en Campana, sobre todo en Buenos Aires y en otros lugares de Argentina. El saludo para ellos es Jomrek. Otro, ¿no? Jomrek. Jomrek. Hay muchos idiomas, pero cuando dices salam aleikum o aleikum salam, a lo que ellos van a preguntar se responde Jomrek y van a estar felices. Eso es universal, digamos, ese saludo es universal para todos. Salam aleikum o aleikum salam es un saludo universal que lo utilizan los musulmanes en cualquier lugar donde se encuentre, pero tenemos que reconocer al leer la Biblia que el único que es dador de paz es Jesús. Y Él lo dijo, mi paz os dejo. Él lo dijo hace casi 2000 años y el Islam vino cerca de 6-7 siglos después del cristianismo y ahí tomaron esta frase en árabe y crearon el Salamu Aleikum. Cuando escuchas la palabra salam se parece a shalom, Shalom, sí, es cierto. que en hebreo significa la paz. Claro. Entonces es algo tomado de la Biblia, así que nos pertenece, así que podamos celebrarnos hacer la paz. una pequeña pausita? Porque realmente está re interesante todo esto, ¿eh? La verdad que sí. Espérennos, ya volvemos. Continuamos en el programa. Interesantísimo, ¿verdad? Pero ahora les voy a preguntar, ¿por qué están en aquel lugar? ¿Qué te parece, Jerónimo? Muchas gracias. Debe haber algún motivo especial. Exactamente, gracias por la pregunta. Tanto mi persona como mi esposa, que es argentina, hemos tomado la decisión de no vivir en nuestros respectivos países, sino más bien trabajar en África Occidental, donde hay muchísima necesidad. Ayudamos en alfabetización, ayudamos en el puesto de salud, ayudamos a los líderes de la aldea dándoles consejos pertinentes para que la sociedad mejore, porque necesitan ayuda. Pero lo más importante es que estamos seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros vamos allá para que la Biblia les sea accesible. La mayoría de las personas allá no van a comprender el español, pero sí el francés, que es la lengua oficial de Senegal, de Malí y de todos los países de esa zona. Así que facilitamos la Biblia en francés y también en árabe para aquellos que entienden árabe, para que lean la palabra de Dios, que es muy importante para ellos y para nosotros también.
Gracias a Dios, la Biblia está siendo traducida a diferentes idiomas, inclusive la lengua soninke. Y cuando se traduce algo, nosotros hacemos la publicidad necesaria. La Biblia no solamente se traduce en escrito, por así decirlo, sino todo lo que se escribe se coloca en audio, en chips para teléfonos celulares, etc. Y nosotros también facilitamos este medio para que los jóvenes y los adultos escuchen la palabra de Dios. Tenemos la película Jesús y otros recursos para que las personas comprendan la verdad y puedan entender que hay un Dios que les ama. Y tal y como dice Juan 3:16, envió a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso queremos, que los soninke, que los musulmanes comprendan la palabra de Dios y tengan vida eterna. Claro que sí, claro. Ese es el mensaje que ustedes llevan allá. Es decir, ayudan en todo lo que concierne a la vida en común de las personas, pero el objetivo principal es este. Claro, ¿no? que sí, porque ¿de qué vale traer un desarrollo económico, un desarrollo cultural a una zona específica en el mundo cuando los corazones de estas personas están vacías, no tienen amor, no tienen paz, no reconocen a Dios? Esto no sería correcto, así que es mejor traer un desarrollo integral, ayudarles en diferentes áreas de sus sociedades, pero reconociendo que si no conocen el único camino que les va a llevar al cielo, se van a extraviar y van a perderse por toda la eternidad. Existe, según la palabra de Dios, una condenación universal. Ese mismo texto que leí anteriormente, Juan 3:16, que lo puedes buscar en la Biblia si tienes una Biblia en casa, nos dice que efectivamente Dios amó al mundo y por eso envió a Jesucristo al mundo. El propósito de la llegada de Cristo al mundo es para que todos aquellos que están bajo condenación puedan ser salvos. Y esta es la salvación, que reconozcan el significado de la Navidad y de Semana Santa. Que Jesucristo vino al mundo, se humanó y murió por nosotros en la cruz. Los musulmanes no creen en este mensaje y no lo entienden todavía. Y si nosotros no vamos allá, es muy probable que nunca en su vida logren entender este mensaje, porque Navidad y Semana Santa no se celebran allá. Claro. Lo hacemos acá en Occidente, pero allá no. Ah, claro. Y al no creer no tienen ni la menor idea. Imagínate. ¿En qué creen? Porque ellos no dicen en Alá. Exacto. Los musulmanes, estén donde estén, van a confesar que Dios es Alá y que Mohammed, el más llamado Mahoma, es el único y verdadero profeta. Esta confesión les hace ser musulmanes. Sabemos que no es la verdad, porque la Biblia sí nos dice que Jesús es el verdadero Salvador y que han habido otros profetas y tenemos que leer la palabra de Dios, que es trascendental. Un musulmán va a hacer la salat 5 veces al día, es decir, va a tomar ciertas posturas físicas y repetir frases en árabe, aunque no las entienda. Pero la mayoría de la gente no sabe árabe y no entiende. Repetir sin entendimiento. Claro. El 9º mes lunar, durante el calendario que ellos tienen, van a dedicarlo todo el mes, 29, 30 o inclusive 31 días a ayunar. Entonces se abstienen de alimentos y comidas desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 o 8 de la noche. Entonces durante ese periodo del día no van a comer, no van a beber y no pueden ni siquiera tragar saliva. Son muy legalistas en cuanto a su práctica. Si conoces a un musulmán, normalmente sabrás que él dedica este tiempo con mucha seriedad. Ellos tienen que hacer esto cada año para poder adquirir el paraíso. Otra mentira del Corán. Claro. Por tanto engaño. Claro. Tenemos que de verdad esforzarnos a llevarles la verdad para que ellos estén libres en Cristo Jesús. ¿Y cómo ustedes hacen obra personal o tienen algún lugar donde pueden reunirse, hacer una reunión especial? Las dos cosas son posibles. Para comunidades enteramente musulmanas que tienen una mezquita, un lugar de culto, si se construye otro edificio para orar a Dios, ellos van a considerar esto idolatría, peligroso, lo van a destruir. Por lo tanto, nosotros no podemos construir nada y no nos interesa en este momento algún tipo de construcción. Lo más importante son las personas. Claro. Así que en nuestra casa o en la casa de ellos nos reunimos a leer la palabra de Dios, en árabe, en francés, o lo que se tiene traducido en diferentes lenguas africanas.
leemos la palabra y oramos, porque es importante orar. Orar es simple y sencillamente hablar con Dios. De la misma manera en que hablamos natural y abiertamente con un amigo, un familiar, Dios también quiere escucharnos. ¿Verdad que será muy complicado sacar una cita con Obama o algún presidente de alguna nación importante? Costaría tanto hablar con ellos, Claro, pero tan con Dios reocupados. no. Pero Dios, quien es más importante que todas las autoridades políticas, gubernamentales de todos los países juntos, está con un oído atento a escuchar tu voz, tu deseo, tu petición, tu reconocimiento de su gloria. Él está atento a escucharnos, por eso es importante orar. Claro. Y tenemos que invitar a los musulmanes también para que oren, porque ellos todavía no saben. No es una noticia que hayan recibido. Y escúchame, los niños son fáciles es decir, porque el niño es más natural, más crédulo. A lo mejor ganando los niños después podrían llegar un poquito más a los padres. Exacto, en ciertas comunidades, tal vez en ciudades, es un poco más fácil. Al igual como en Zárate hay un colegio cristiano, entonces es posible establecer este tipo de instituciones para dotar de ética a la comunidad. En diferentes países africanos, porque ha habido presencia de católicos, hay colegios católicos y se permite este tipo de educación. Cuando estamos más en zona rural es un poco complicado, básicamente porque las comunidades son enteramente musulmanas y no permitirían que sus hijos, que son considerados musulmanes, reciban algún tipo de influencia. Es prohibido, finalmente comento esto rápidamente, hacer algún tipo de proselitismo. Entonces una persona que es menor de edad, al cambiar de religión, la persona que fue causante de esto va directamente a la cárcel. Por ejemplo, si hubiese una familia católica en Senegal y un musulmán hace una hora feliz, un trabajo con su hijo y se convierte en musulmán, este musulmán que lo convirtió a la religión islámica va a la cárcel. Esto se hace para proteger a la niñez. ¿Qué hacemos nosotros? No hacemos proselitismo, pero sí compartimos información que va a ayudar a la vida ética de las personas. Y la Biblia, en Proverbios y en tantos lugares, está lleno de ética. Así que tenemos que comunicar que Dios es bueno, por ejemplo, que Dios es santo, que Dios es justo y que tenemos que portarnos bien, que tenemos que abstenernos de decir malas palabras, que no tenemos que tener malos pensamientos y otras cosas que la Biblia pide también. Así que lo hacemos con los niños. Como es un mensaje que no es contrario al Islam, entonces no estamos ofendiéndoles. Y eso sí es posible hacerlo y tenemos que hacerlo. Claro, claro. Así que no es fácil el trabajo. Es diferente. Sí, realmente, ¿no? Pero después cuando los chicos se identifican con Cristo, empiezan a averiguar quién se lo enseñó. Y cuando lo descubren, entonces nuestra vida está en riesgo porque nos pueden perseguir o matar. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de temor a la muerte, porque sabemos que el mismo que creó la vida tiene derecho a quitarla. Es decir, yo no voy a morir antes de tiempo. Tú tampoco. Por eso, antes del día de tu muerte, porque no sabemos cuándo va a llegar, tenemos que arreglar nuestra vida. Y por eso te invitamos, por favor, a que leas la Biblia. Y si no puedes leer o no sabes leer o no te gusta leer, escúchala, porque por internet se puede bajar en MP3 y 4 y escuchar la palabra de Dios. A mí me llama muchísimo la atención la palabra y me gusta mucho lo que Jesucristo enseña. Escucha por favor estas palabras. Pero a vosotros los que oís, está en Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. La verdad que sí, nadie quiere ser calumniado, nadie quiere ser perseguido, nadie quiere tener enemigos, pero en dado caso que suceda, nuestra reacción debe ser menos humana, porque somos vengativos, claro. Y tenemos que tener una reacción cada vez más divina en este sentido. Debemos amar a nuestros enemigos. Es muy fácil amar a nuestros amigos. Amigos, sí. Pero a los enemigos, más complicado. Pero hay que regalarles cosas. Yo no sé si tienes enemigos, pero si los tienes, por favor, ámalos. Esto va a marcar una diferencia en sus vidas y tendrás menos enemigos. Yo no sé si hay gente que te ha aborrecido en el colegio, en la escuela, en tu trabajo. La Biblia dice que cuando la gente te aborrece, debes hacer cosas buenas por ellos. Esto va a hacer que haya una transformación en la sociedad. Habrá menos crímenes,
por tu reacción bondadosa. Cuando alguna persona te maldice, lo que debes hacer es bendecirla. Decirle cosas buenas. Que su cabello es hermoso, que sus zapatillas son hermosas, que su casa es hermosa. Bendícelo. Y así él va a dejar de maldecirte. Tal vez no de inmediato, pero va a haber un cambio. Y finalmente, si alguien te calumnia, porque a nadie le gusta las calumnias, las mentiras, pero si alguien te calumnia, la Biblia dice que tenemos que orar por esas personas. Dejemos que sea Dios el que corrija estas situaciones. Si cumplimos con esos pocos mandamientos que manda Jesucristo, la sociedad en Zárate, en Campana, en el mundo será diferente. Por eso nosotros vamos a África y otros van a Asia y Oceanía para llevar este mensaje de amor, porque así van a disminuir las guerras, las enemistades, el dolor y otras cosas más. La Biblia es importante. Claro que sí. Ahora, todas esas cosas se pueden hacer solamente si uno tiene a Cristo en el corazón. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Cómo hace el público para recibir a Cristo? Simple y sencillamente estar de acuerdo con la palabra de Dios, que dice que si nosotros confesamos con nuestra boca lo que creemos en el corazón, seremos salvos. La única condición es tener fe. Creer de verdad que Jesucristo vino al mundo a morir por ti y que su sangre, que es perfecta, te limpia de todo pecado. Si tú nunca antes has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, el Salvador, lo puedes hacer esta misma tarde. No esperes a la noche, no esperes a mañana. Confiésalo y simplemente díselo a Dios. Yo creo que Jesucristo murió por mí y sé que Él es mi Salvador y mi Señor. Voluntariamente. Al hacer esta simple oración, pero de corazón honesto, te conviertes en familiar de Dios y obtienes una herencia. Y lo más importante es comprender qué regalos te ha dado Dios leyendo la palabra de Dios constantemente. No tiene que ser muchos capítulos, si quieres está bien, pero por lo menos algunos párrafos, pero cada día, porque esto es como un alimento. Y si dejamos de comer el almuerzo y la cena, de verdad nos desnutrimos. Así que no debemos tampoco permitir que nuestra alma pierda nutrientes, y la Biblia es un alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Es importante también orar a Dios siempre, hablar con Él, porque Él quiere escucharnos. Tomar la decisión de seguir a Cristo y de amarle es trascendental. Si lo hacemos, nuestra sociedad cambiará, mejorará. Así es. Gracias, Jerónimo. Realmente, sí, muchísimas gracias por el mensaje, por la información, pero sobre todas las cosas, por esto que es tan importante, tener a Cristo en el corazón. Todo eso que él leía únicamente se puede hacer si uno tiene al Señor acá, que cambia, que nos transforma y que nos da el poder para perdonar, para orar por nuestros enemigos. De lo contrario, no lo podemos hacer. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Es el ruego que hacemos nosotros a Dios y a usted también. Que realmente el Señor lo bendiga y si Él lo permite, dueño de nuestra vida, estaremos con ustedes la semana que viene. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.